Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer un comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte del credo, comentando los puntos del credo, donde hemos concluido la ascensión de Cristo a los cielos. Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Comenzamos esta parte, este artículo del credo. Volverá en gloria, esa es la forma en la que lo titula, pero que en su primer punto, sus tres primeros puntos, habla de que Cristo reina ya mediante la Iglesia. Cristo reina, Cristo es Rey, algo que de alguna manera prolonga ese estar ascendido a los cielos, prolonga el comentario, queremos decir, que hacíamos en los días precedentes sobre ese estar sentado a la derecha del Padre, que es también pues una otra forma de expresar que Cristo es Rey de cielos y tierra. Los puntos 668, 669 y 670 son los puntos que hoy queremos comentar. Cristo reina. Vamos a ver estos puntos y pasamos a comentarlos. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor. Posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él la historia de la humanidad, incluso toda la creación, encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra, en su Iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia o el reino de Cristo, presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros, y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable, incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia. Bien, vamos a hacer un comentario de estos puntos que podríamos titular sencillamente Cristo reina. Cristo reina, Cristo es el Señor. Estamos hablando de un título bíblico que sería importante que lo explicásemos en profundidad, ¿no? ¿Qué significa que Cristo es el Señor? Para nosotros el término Señor, bueno, pues es el masculino de señora, ¿eh? Entonces, pues es un término bastante intrascendente, que en nuestro lenguaje común no tiene contenido teológico ninguno. He visto a un señor. Bueno, pues la palabra he visto a un señor es lo mismo que si hubiese dicho he visto a un hombre, he visto a una persona. Entonces, verdaderamente podemos cometer un error si leemos la palabra Señor en el contexto bíblico, pues desde esa intrascendencia en la que nosotros estamos acostumbrados a utilizar la palabra Señor. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, el término Señor tiene otro alcance. Es más, uno va a un escaparate de una librería religiosa, y en el escaparate, por ejemplo, encuentra pues un libro de cristología que tiene como título, recientemente he visto yo uno recién publicado, que pone como título Señor y Cristo. Bueno, evidentemente ahí la palabra Señor tiene otra trascendencia. Decir a Jesús Señor y Cristo es que ese término Señor es un título, es decir, proclama el ser, no es una palabra
pues utilizada en el término nuestro, que el intrascendente, ¿no? Como masculino de señora o sinónimo de persona humana, ¿eh? No, tiene otra trascendencia, que es la que queremos un poco, pues, profundizar. En la liturgia, la Iglesia dirige toda oración a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. El título Señor fue atribuido a Jesús desde los principios, según el testimonio de Pablo, que recuerda el símbolo primitivo de la fe cristiana. Jesús es Señor. Y lo dice en Romanos 10:9. Es un título que nosotros incluso cantamos en nuestra liturgia. Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este nombre expresa, pues, el misterio de Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento ya se mostraba que Señor, que tiene también otras traducciones, como Adonai, en hebreo, ¿no? Adonai, y luego en griego pasó a ser Kyrios. De ahí viene lo del Kyrie eleison, que nos sonará, pues, de cómo las invocaciones de Señor, ten piedad, pues traducidas o dichas en griegos es lo de Kyrie eleison, que aunque no entendamos griego, pues más o menos nos suena un poco de la liturgia. La palabra Kyrios es la traducción en griego de lo que en el Antiguo Testamento en hebreo se decía Adonai. Bien, Adonai en hebreo, Kyrios en griego, nosotros lo decimos Señor. Es no solo un título regio, que lo era un título regio, sino que llegó a ser un nombre divino, El señorío de Yahvé no se limita al pueblo que él ha escogido y cuyo rey es Yahvé, ¿no? Sino que Yahvé es el Señor de los señores, porque es el Dios de los dioses, ¿eh? Así lo llega a representar. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio 10:17. Dice: porque Yahvé vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite sobornos. Bien, es decir, aquí hay una manifestación muy clara de ese señorío de Yahvé. Yahvé es Señor de dioses, Dios de dioses. Por ejemplo, fijaros en la primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Pero en cuanto habéis visto que Nahás, rey de los amonitas, venía contra vosotros, no habéis dicho no, me habéis dicho no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que vuestro rey es Yahvé, Dios vuestro. Aquí tenéis ahora al rey que os habéis elegido. Yahvé ha establecido un rey sobre vosotros. Si teméis a Yahvé y le servís, si escucháis su voz y no os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, si vosotros y el rey que reine sobre vosotros seguís a Yahvé vuestro Dios, está bien. Pero si no escucháis la voz de Yahvé, si os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, entonces la mano de Yahvé pesará sobre vosotros y sobre vuestro rey. Y es que es curioso, en el Antiguo Testamento existió todo un proceso de un tira y una afloja entre el pueblo de Israel y entre Yahvé. Yahvé se resistía, los profetas no querían que Israel tuviese un rey humano. Sin embargo, los israelitas, como veían que sus oponentes, que los pueblos que les rodeaban, tenían reyes, ellos también querían tener un rey, porque veían que era la forma de organizarse y les parecía que así, teniendo un rey, pues ellos también podrían hacer frente a los reyes que les rodeaban. Pero los profetas que expresaban, ¿no?, pues el sentir divino, los profetas temían que si se nombraba un rey humano, pues entonces el pueblo de Israel acabase poniendo su corazón en ese rey y entonces pues dejasen de tener el corazón en el único Dios, ¿no? Que esa especie de confianza en el señorío de Dios la traspasasen al rey humano. Y Yahvé se resiste a proclamar ese rey. Finalmente, sin embargo, después de haberse resistido, finalmente Dios, Yahvé, a través de los profetas, cede, ¿no? Cede: bien, aquí tenéis este rey, ¿de acuerdo? Porque cuando el pueblo pedía, danos un rey, ¿no?, en ese texto de 1 Samuel 12:12,
se veste con claridad. Bien, aquí tienes a este rey, pero tened en cuenta que si vosotros, y ese rey mismo teme a Yahvé y respeta la ley de Dios, yo os bendeciré. De lo contrario, si ponéis vuestra confianza en ese rey, si pensáis que ese rey va a ser vuestro señor, os equivocaréis, ¿eh? Y entonces estáis poniendo vuestra confianza en un hombre de carne y hueso, que carne es, no es verdadero señor. Si tiene un señorío, es porque ese señorío ha sido dado por Yahvé, y es participación del señorío de Dios. Hay de aquel que confía en la carne, porque está abocado al fracaso, ¿eh? Esta fue, por lo tanto, digamos, la controversia que existió entre el pueblo y Yahvé en la resistencia de nombrar un Dios. Esa resistencia. Bien, no es que, fijémonos, no es que Yahvé no quisiese que nosotros tuviésemos autoridades humanas o que Israel tuviese autoridades humanas para regirse, pero si se resistió a ello y tardó en dar el visto bueno a través de los profetas a ello, es porque quería que eso se purificase. Quería que se purificase el otorgar la confianza de Israel a una autoridad humana, a un rey, que se purificase pues de todo lo que podía suponer pues una falsa divinización de la autoridad del rey. Yahvé quería purificar, ¿no? Purificar esa especie de obediencia a la autoridad, al rey, purificarla de esa tendencia que hay a divinizar. De hecho, fijaros cómo Jesús tuvo que enfrentarse pues a esa divinización que hacían los romanos de sus autoridades. Al final a los cristianos se les pedía que quemasen incienso ante el César, y los cristianos se negaban, ¿no?, a dar esa especie de reconocimiento cuasi divino o sin cuasi, esa especie de reconocimiento divino al emperador. Por eso Yahvé se resiste a darle un rey a Israel, hasta que finalmente les hace entender: no os equivoquéis, no pongáis vuestra confianza en la carne. Este rey que yo os doy, sí, os lo doy yo, pero su señorío es una participación del señorío de Yahvé y no otra cosa. Todavía hoy existen en Israel algunos sectores del pueblo judío, especialmente los sectores más ultraortodoxos, esos que solemos ver pues allí en torno al muro del templo, al muro de las lamentaciones, esos que vemos con esos tirabuzones que están allí orando ante el muro. Son sectores del pueblo de Israel que no reconocen la autoridad humana, no reconocen la autoridad del pueblo de Israel, piensan que su único gobernante es Yahvé, y se niegan a hacerle servicio militar, y se niegan a pagar impuestos, y se niegan a reconocer cualquier tipo de autoridad humana, sino que ellos piensan que Israel debe de ser regido únicamente por Yahvé, y que no tiene que tener ninguna otra autoridad humana, sino que solamente Yahvé tiene que ser su autoridad, su Señor. Bien, como podéis imaginar, pues esa es una interpretación pues excesivamente literalista, porque el hecho de que Yahvé en la Sagrada Escritura se presente como único Señor de su pueblo, eso no quiere decir pues que no podamos tener autoridades humanas, porque al fin y al cabo la autoridad humana, como luego también veremos la Sagrada Escritura, no es sino una participación del señorío y de la autoridad de Dios. Cristo es rey, es cierto, pero Cristo quiere también reinar a través de mediaciones humanas. No en vano, cuando Jesús estaba delante de Pilato, Jesús le dice a Pilato: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Con lo cual Jesús está reconociendo que también Pilato, como todo gobernante humano, ha recibido una autoridad de Dios. Pero curiosamente, estos sectores, ¿no?, digamos ultraortodoxos o fundamentalistas, ¿no?, actualmente del pueblo de Israel, hacen una interpretación de estos pasajes bíblicos como que Yahvé no quería, ¿no?, bajo ningún pretexto, pues conceder o permitir que Israel tuviese autoridades humanas, o reyes humanos, ¿no?, o gobernantes, y que si cedió en eso, como en este pasaje del primer libro de Samuel, cedió pues sencillamente por la debilidad humana, pero que en fondo Yahvé, su voluntad más originaria era que no tuviésemos gobernantes humanos. No,
Yo creo que esa no es la interpretación correcta, evidentemente, pero sí que es cierto que Yahvé en su pedagogía divina se resiste, ¿no?, a ceder, a concederles, pues tener reyes humanos para purificar esa visión de lo que es un rey, para que no confiemos en la carne. Sí, necesitamos mediaciones humanas para poder organizar nuestra sociedad, pero sin poner nuestro corazón en esa mediación humana. Nosotros confiamos en el Señor y oramos a Dios por nuestras autoridades. Es una costumbre también católica, ¿eh? Orar a Dios por nuestras autoridades. Oramos a Dios por todas las personas que ha puesto ante nosotros como mediaciones humanas. Oramos a Dios por el rey, oramos a Dios por nuestro gobierno, oramos a Dios por nuestros gobernantes. Fijaros, yo recientemente estaba con un enfermo que iba a ser operado, ¿no? Atendiéndole antes de que entrase al quirófano, y yo le decía, vamos a orar por los médicos que te van a intervenir. Oramos a Dios por todas las mediaciones humanas de las que Él se sirve para llegar a nosotros. Pero no ponemos nuestro corazón en la carne, que al fin y al cabo esa mediación carne humana es. Ponemos nuestro corazón en Dios, único Señor, único Rey. Él es el Kyrios, Él es el Adonai, Él es el que tiene pleno soberanía sobre toda la creación. Vamos a hacer un momento de silencio meditándolo antes de continuar. Bien, pero damos un paso más porque llegamos al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, pues, se transfiere a Jesucristo el título de Kyrios, de Señor, y esto es lo importante para nosotros. Ese término de Señor, que Yahvé había tenido mucho cuidado en no querer transmitirlo a los reyes, ¿no?, así sin más, pues porque se daba cuenta de que ese término podía poner la confianza en seres humanos. Ese término que los profetas querían que fuese como un signo de la plena confianza en Dios que cuida de nosotros, Dios todopoderoso y providente, ¿no?, y que por lo tanto es el único Señor último, era Yahvé, y si los reyes eran señores era únicamente como participación del señorío de Dios. Ahora lo grande, lo grandioso, es que el Nuevo Testamento, pues, entendemos plenamente que ese título sobre todo se le aplica a Jesucristo. Eso es lo impresionante. Esta es la fe de la primera iglesia, de la primitiva iglesia. Eso es lo que concluyeron, ¿no?, los primeros cristianos, fruto de haber convivido con Cristo, fruto de haber visto su señorío cuando Cristo multiplicaba los panes, cuando Cristo caminaba sobre las aguas, vieron que era Señor, cuando Cristo calmó la tempestad, y allí preguntaron, ¿pero quién es este que hasta el cielo y el mar le obedecen? Y entonces se iban entendiendo, este es Señor. Este en el fondo es el mismo Señor que dividió las aguas en el Mar Rojo por donde el pueblo de Israel pasó. Iban entendiendo que Dios le había otorgado a Cristo ese señorío del que Yahvé pues estaba pues plenamente engrandecido, ¿no?, o revestido de ese señorío. El señorío del que estaba revestido Yahvé es también otorgado a Jesucristo. Está revestido él del mismo señorío que Yahvé. Hubo un texto que fue muy clave para que los primeros cristianos apropiasen esto a Jesucristo y debatiesen con el mundo judío. Nos referimos al Salmo 110. Oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y claro, aquí comienza una especie de problema. ¿Cómo interpretamos esto? Oráculo del Señor a mi Señor, o oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y aquí había un problema de cómo interpretar esto. Porque si lo interpretaban con que esto lo había dicho Yahvé por David, entonces dicen, bueno, entonces ¿qué pasa? Que Yahvé le llamó a David mi Señor y le dijo que se sentase a su derecha. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Ese fue verdaderamente, este salmo está dicho por David. Se refería a él únicamente.
Es verdad que David ha sido sentado a la derecha de Yahvé, que se le han sometido todos los reinos a sus pies. Y dice uno, pues hombre, pues en cierto sentido podría decirse eso de David, pero parece excesivo, ¿no? Parece excesivo porque, claro, también todos conocemos que David era un hombre pecador. Acordémonos de lo que hizo con su general Urías para quedarse con su mujer. Y aparte que, bueno, David tuvo sus victorias, pero realmente, finalmente su reino ha terminado, ¿no? Su reino finalmente fue vencido. Ahora mismo el reino de David, pues no perdura, ¿eh? Y los cristianos sabían que finalmente Roma había acabado con él, había sometido, al reino de David. Y entonces, verdaderamente, ¿por quién estaba dicho ese salmo? Oráculo de Yahvé, a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y la primera iglesia cristiana, la primitiva iglesia, pues utiliza este texto frente a los judíos que no habían reconocido todavía en Jesucristo el Señor, para decir, ese texto no podía referirse a David sino en parte, pero el verdadero cumplidor de este texto era Jesucristo. Acordaros, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo 22:43, cómo están en esta controversia, ¿no? Jesús, de cómo interpretar ese texto. Y dice Mateo 22:43 y siguientes. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Dícenle, de David. O sea, el Mesías era hijo de David, dicen, ¿no? Díceles Jesús, pues ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos estrado de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Es decir, Jesús está teniendo como una controversia está de alguna manera haciéndoles pensar a los judíos que le rodean, de que ese texto, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies, en última instancia solo puede haber sido dicho en plenitud por Jesucristo, por el Mesías, a quien el Padre va a sentar a su derecha en el cielo como Cristo Rey, como Cristo ascendido a los cielos, dándole plena gloria, y hará de todos los enemigos estrado de sus pies, porque en David esa promesa no ha sido cumplida, no podía ser cumplida en David. Bien, pues esto lo vemos en otros pasajes también del Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas 1:43, y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel proclama pues que se siente indigna, ¿no?, de que la madre de su Señor venga a ella. Ya en Lucas 2:11, con motivo del nacimiento del Señor en Belén, pues los ángeles proclaman, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Por lo tanto, en los pastores de Belén, los ángeles y Isabel, ya en los primeros capítulos de los evangelios, son capaces de percibir en ese que está naciendo el Señor, esperado de las naciones. La Iglesia naciente, apoyada en este mismo salmo, el Salmo 110 que hemos dicho, proclama en su predicación el señorío de Cristo. El señorío de Cristo actualizado por su resurrección. Dice, por ejemplo, el capítulo 2 de los Hechos, versículo 34. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de sus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Es decir, vuelven de nuevo al mismo texto, ¿no? Y dicen, bueno, David no ha resucitado, David está muerto. Es decir, todavía ellos sabían que David estaba en el Seol, estaba en ese lugar de los muertos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se podía referir
a David ese texto de siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Está referido a Cristo, por lo tanto, siguen con esa controversia, con esa interpretación de ese texto. En su oración, la Iglesia primitiva conserva largo tiempo la invocación Maránata, ven Señor Jesús. Esa fue una invocación que durante mucho tiempo pues casi era el saludo, ¿no? El saludo de la Iglesia primitiva. Ven Señor Jesús. Primera Corintios 16, 22. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a otros con el beso santo. El saludo va de mi mano, Pablo. El que no quiera al Señor sea anatema. Maránata, que la gracia del Señor sea con vosotros. O Apocalipsis 22, 20. Sí, yo vengo pronto, amén. Ven Señor Jesús. Como vemos, era para ellos casi un saludo, el saludo del Maránata, ven Señor. Están proclamando el señorío de Jesucristo. Es pues una insistencia una y otra vez, ¿no? Pues en este término tan central para ellos. Jesús merece el título supremo de Maránata y de Kyrios, Señor, en cuanto Mesías entronizado en el cielo. Entronizado en el cielo, que inaugura su reinado por el don del Espíritu Santo. Hechos 2:33. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y derramado, lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Este era un término, esta era una proclamación, una predicación por parte de los apóstoles verdaderamente que resultaría escandalosa, porque fijaros lo que sería decir, a este que vosotros habéis crucificado, a este que vosotros habéis despreciado, Dios le ha constituido Señor y Cristo, es decir, le ha dado toda la plena autoridad, le ha hecho partícipe del señorío de Yahvé. Algo más fuerte, pues parece que no puede decirse. Incluso fijaros que ya en el colmo de la proclamación de ese señorío, pues tenemos el texto de Filipenses 2:10, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Hay, por lo tanto, una proclamación de que ese señorío es el único digno de que doblemos nuestra rodilla ante él. Los demás señoríos no son dignos de que el hombre doble su rodilla ante ellos. Si doblamos nuestra rodilla ante hombres, por mucho que sean hombres importantes, por mucho que tengan poder, por mucho que cumplen o estén ocupando cargos importantes, si nosotros doblamos nuestra rodilla ante esos hombres importantes, hombres ricos, hombres poderosos, les estamos idolatrando, porque nuestra rodilla debe ser doblada delante del Señor, el Kyrios, el que ha sido revestido de autoridad y de poder, y sería un pecado de idolatría el que doblásemos nuestra rodilla ante hombres de carne y hueso. Esto es lo que quiere proclamarse al emperador. Y habría que hacer una reflexión nuestra, ¿no? Y una aplicación espiritual. ¿Cuántas veces nosotros doblamos la rodilla, ¿no? En el sentido espiritual de la palabra, ante las autoridades humanas, ante las potestades humanas, ante la fama, ante el poder, ante el dinero? ¿Cuántas veces el hombre dobla su rodilla en el sentido que reconoce un señorío, somete su conciencia, somete sus valores, traiciona el evangelio, ¿no? ante esos falsos dioses? Por eso tiene plena actualidad la proclamación de que solo Dios es Señor, solo Jesús es el Kyrios, es el Señor, y solo Él nos libera cuando le adoramos como el Señor. Si quiere decir con esto que si nosotros doblamos nuestra rodilla ante hombres de carne y hueso, entonces nosotros nos esclavizamos, nos hacemos esclavos de hombres de carne y hueso. Pero si nosotros doblamos nuestra rodilla ante el que es el Dios trascendente que está
en el cielo sentado a la derecha del Padre, entonces no nos esclavizamos, sino que nos liberamos. Esclavitud es doblar la rodilla ante seres de carne y hueso. Esclavitud es doblar nuestra rodilla y someternos a quien es de carne y hueso como nosotros. Pero liberación interior es doblar nuestra rodilla ante el Dios trascendente, Señor de cielos y tierra. No tenemos más que un Señor, no tenemos más que un Creador, un Padre, Cristo Señor, ante el cual, como dice Filipenses 2:10, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en el abismo. Vamos a meditar un momento antes de continuar. Y es especialmente San Pablo el que a lo largo de sus cartas va concretando en qué se traduce ese ser rey de Jesucristo, ese señorío de Jesucristo. Y es maravilloso porque cuando uno extrae todas las consecuencias de qué supone el señorío de Jesucristo, pues se da cuenta de que estamos en las mejores manos, no que hubiésemos podido soñar, estamos en las manos de Cristo. Entonces uno entiende lo que es la fuerza de decir, Jesús es Señor, Jesús es mi Señor. Y estamos libres de muchos miedos, en la medida en que entendemos que Jesús es Señor. Jesús es Señor de todos los enemigos y potestades, ¿no? De todos los miedos que nos pueden teóricamente hacer temblar. Jesús es Señor de la historia. Qué importante es decir esta palabra. Jesús es Señor de la historia. Es decir, Él dirige los hilos de la historia. Incluso a través de avatares, incluso a través de los mismos hombres que se rebelan frente a Dios. Dice el Salmo, Dios mira desde el cielo y sonríe. Dios dice al ver cómo se rebelan frente a Él, hoy mismo he establecido a mi rey en Sión. Fijaros lo que dice ese Salmo. Dios viendo desde el cielo cómo se rebelan los hombres frente a Él, sonríe como diciendo, ¿a dónde van estos? Hoy mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Es decir, por mucho que el hombre se rebele frente a Dios, por mucho que en la historia parezca que las generaciones, etcétera, pues se estén rebelando frente a los planes de Dios, sin embargo, no por eso el Señor deja de ser rey de la historia, y Él conduce el hilo de la historia, y es capaz hasta de servirse de las rebeliones del hombre frente a Dios para conducir finalmente a la humanidad hacia un destino. Cristo es el alfa y el omega, principio y fin. Esto también forma parte del señorío. Cristo es Señor de la historia, Cristo es el Rey del universo, Él es el Creador, el mundo proviene de Él, a Él va dirigido. Y fijaros una cosa, Cristo es Señor de la muerte. No olvidemos eso, porque a todos nos inquieta la muerte, porque claro, una cosa es hablar de la historia, del universo, pero está mucho más cerca de nosotros la muerte como enemigo, ¿no? La muerte como, de alguna manera, como un tope, como un muro contra el que nos estrellamos. Jesús es Señor de la muerte, y así aparece pues en la Sagrada Escritura. San Pablo lo subraya. Y el último enemigo en ser sometido es la muerte. 1 Corintios 15, versículos 24 y siguientes, dice, luego al fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe Él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Y un poco más adelante dice, y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Es magnífico ese texto de San Pablo,
porque en la confianza plena del señorío de Jesucristo en su victoria, parece que se ríe de la muerte, la ironiza, es capaz de burlarse de ella, ¿no? Decir, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La muerte, pues, ha sido el último enemigo, ciertamente el más contumaz, pero finalmente sometido por Cristo en su resurrección. La muerte ha sido muerta. La muerte ha sido definitivamente sometida al señorío de Jesucristo, porque no se escapa al señorío, al reinado de Jesucristo, no se escapa la muerte, es también sometida por Jesucristo. Y fijaros, un paso más, y voy a concluir con esto. En estos puntos del catecismo que hemos leído también se hablaba, especialmente en el 669, de cómo el Señor es también Rey, Señor de la Iglesia. Ese señorío de Jesucristo, leo este punto, como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. Es Señor de su Iglesia también. Y es hermoso que nos demos cuenta de que el señorío, de que la Iglesia no es dueña, sino que es sierva de un Señor, de Jesucristo. Algunos piensan que la Iglesia es dueña de su propia, de su propia vida, que la Iglesia podría cambiar las cosas a su antojo, que los papas, según corrientes de pensamiento, que si conservadores, que si progresistas, pues pueden llegar a cambiar la marcha, ¿no?, y el transcurso de la predicación evangélica y de la evangelización y de la pastoral de la Iglesia, y se equivocan profundamente. Se olvidan de que la Iglesia es sierva y de que Cristo es su Señor, es su Señor. Fijaros, vamos a leer el texto de Efesios 1:20 y siguientes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Uno, cuando ve esto, ¿no?, esta descripción de San Pablo del señorío, sobre todo el principado, potestad, virtud, dominación, y al final, como la cumbre, dice, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Se da cuenta de que tenemos que bendecir a Dios porque en la Iglesia vemos realizado de una manera pues muy cercana a nosotros el señorío de Jesucristo, y vemos que Cristo reina en su Iglesia. Cristo reina en ella. Fijaros incluso que fue tradición cuando un papa era elegido, hacer la misa de coronación del nuevo papa. Misa de coronación, en la que se ponía esa corona al papa, como queriendo significar en ello que el papa estaba prolongando pues ese señorío de Cristo Rey. Si la Iglesia, si en la costumbre, pues los papas han renunciado pues a ese gesto, no es ni mucho menos, ¿no? Porque no creamos firmemente en que ese señorío de Cristo está significado a través de la mediación del Papa, el Cristo en la tierra, sino para que no se entienda mal ese signo, porque es verdad pues que siempre tenemos que estarnos purificando precisamente para que el señorío de Cristo no lo pongamos en la carne incluso humana de ese representante de Cristo en la tierra. Y si los papas han renunciado a hacer esa misa, ese signo de la coronación, de ponerse una corona cuando un papa es elegido, es para que el signo no nos confunda,
pero no porque deje de ser verdad, porque es que es absolutamente cierto que en Cristo somos reyes y que la Iglesia, y que Cristo, mejor dicho, reina a través de la Iglesia en nosotros. Y que la Iglesia es de una forma visible el reinado de Cristo en medio de este mundo. Bien, y incluso cuando un sacerdote, ¿no?, pues preside la Eucaristía y se sienta en la sede, esa sede, esa especie de de sillón, sí, fabricado de una manera, pues podríamos decir que evoca un poco la realeza, pues una especie de sillón noble con el que se preside la Eucaristía, está significando también el reinado de Cristo en medio de la comunidad. Y el sacerdote, al sentarse en esa sede, en ese sillón que preside la asamblea eucarística, sabe que está participando de la realeza de Cristo, del señorío de Cristo. Y sin embargo, se tienen que purificar continuamente de no atribuirse a sí mismo, que es de carne y sangre, esa realeza, sino ser únicamente signo de la realeza de Cristo, que está por encima de todo. Es decir, Cristo nos hace partícipes de su señorío, pero llamándonos siempre la atención para que no nos atribuyamos eso, para que no atribuyamos a la carne y a la sangre ese señorío, sino que seamos meros signos del señorío de Cristo, que está en los cielos y desde el cielo reina sobre todos nosotros. Concluimos hoy el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuaremos a partir de mañana, si Dios quiere, a partir del punto 671. Alabado sea Jesucristo.